Hola, muy buenas con todos. Es hora de seguir con nuestro ejemplo. Para ello, vamos a asignar los costos de los componentes o subcomponentes que nos servirán para desarrollar nuestros productos. Estos rubros nos servirán para determinar los costos unitarios actuales. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que a medida que vayamos asignando diferentes costos a través del tiempo, el sistema asignará el último rubro para el cálculo de los costos unitarios. Por ejemplo, si un día compré un kilogramo de zanahoria a $5 y un día más reciente compré un kilogramo de zanahoria a $7, el sistema contará para el cálculo del costo unitario el kilogramo de zanahoria a $7. Sin embargo, el sistema va almacenando los costos unitarios a través del tiempo en el apartado Resumen de costos que se observará más adelante. Con esto, podremos conocer las alteraciones en cuanto a costos que ha sufrido cada uno de los artículos, a partir del cual se pueden construir estadísticas interesantes que el usuario crea conveniente. Bien, dicho esto, nos vamos a costos de producción y costos variables. Ya se ha colocado la mayoría de costos al sistema para optimizar tiempo. Ahora colocaremos los últimos costos variables que, recordemos para efectos del ejemplo, son datos al azar y nada más. Entonces vamos a la fecha de compra y asignamos el 7 de enero de 2019. Bien, ahora comencemos con un componente como el aminoácido L-leucina. Le damos una cantidad obtenida de 10.000 gramos a un precio de 131,50 y vamos al siguiente, que sería el palmitato de ascorbilo. Le asignamos una cantidad, un precio, fletes, otros gastos, añadimos. Lo mismo con el siguiente. Le damos una cantidad adquirida de 10.000. Vamos para acá. Descuentos y todo. Vamos con el siguiente componente. Sería la harina integral. Bien, le damos el 0, 0. Añadimos. Vamos a otro componente. Vamos a añadir la cantidad del mismo, los precios, otros gastos, descuentos, añadimos. Para otro, bien, añadimos, le damos a otro componente. Si yo, por ejemplo, dejase en blanco ese casillero, saltaría ese mensaje. Entonces, no debería dejarlo en blanco y le coloco el valor 0 si es que no tengo ningún otro valor. Vamos por otro componente. Bien, por otro. Vamos al penúltimo componente. Le damos un precio y el resto de 0. Y al último, que sería la resina epoxi, la cantidad de unos cuantos mililitros. Hay unos gastos, añadimos. Con los datos aquí ya colocados, aceptamos y nos sale el mensaje que ya han sido almacenados en nuestra base de datos. Si queremos, podemos ver
los datos que han sido almacenados y nos dirigimos a la base de datos de los costos variables. Y como podemos observar, se encuentran en esta tabla. Con los datos de los costos variables ya asignados, podemos guardar el proyecto y nos vemos en el siguiente.